Muy bien, vamos a continuar esta propuesta de los días jueves de considerar los dones del Espíritu Santo, esas capacidades que Dios dio a sus hijos para la edificación de este edificio, no de este que es de material, sino de un edificio espiritual donde nosotros somos edificados como piedras vivas, dice el apóstol Pedro. La iglesia no es el lugar, somos las personas, la casa de Dios, y estas capacidades desde el primer siglo fueron dadas por Dios a la iglesia para la edificación de este templo para Dios. Bueno, estamos considerando estas capacidades, comenzamos viendo 1 Corintios 12, comenzamos viendo los dones que muchos de nosotros llamamos fundacionales. Hay gente que no ha estado antes, lo voy a repetir brevemente. Hay hermanos que entienden que todos los dones de los cuales habla 1 Corintios 12, Romanos 12, están vigentes todos. Bueno, ellos lo entienden así. Y nosotros no, entendemos que hay dones que son fundacionales y otros son de edificación. Los fundacionales son los que venimos considerando, estuvimos hablando del don de sanidades. El don de sanidades que entendemos, muchos de nosotros, que Dios lo fue retirando, el don de sanidad, porque tenía un propósito. Bueno, vimos el ejemplo de Pablo, de Epafrodito, de otros queridos siervos de Dios que estaban enfermos y no fueron sanados. Hermano, tenemos que comprender que Dios tiene propósitos. En la edificación de este templo para Dios hay fundamentos. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y después está el fundamento de los apóstoles y los profetas, todo el ministerio apostólico y profético que entendemos que ocurrió en el primer siglo. Todos estos jueves venimos dando las razones del por qué. Si yo pudiese elegir, yo ya le dije el don que elegiría. Yo quisiera tener el don de sanidad y que nadie se entere. Pasar, tocar a una persona, tocar a un chiquito con problemas. Hoy se oró de una criatura con cáncer. Que nadie se entere, pasar, tocarlo y ya está, porque así funcionaba el don. No es que íbamos a orar, a veces se curaba. El don funciona de esa manera. Lo que Dios ha dejado hoy es sanidad por la fe. Oramos por los enfermos y Dios sigue sanando. Y Dios sigue haciendo milagros, pero no están en la mano de nadie, están en su mano. Y Dios los baja cuando Él lo cree necesario y para su gloria. Entonces, entender que lo que es fundacional tiene un lugar, lo hablábamos el otro día. Hoy vamos a hablar del don de profecía. El don de profecía tuvo un espacio en el primer siglo. La Biblia no estaba escrita, ¿se acuerdan que hablábamos el otro día? Empezaban las primeras cartas a circular, los primeros evangelios. Ahí estaba el ministerio de los profetas, ellos traían la palabra de Dios, oían de Dios el mensaje y lo traían. Pero llegó un momento en que entendemos que eso termina. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, esa palabra dice que se cierra la profecía y que no se puede añadir ni quitar. La profecía bíblica, toda completa, ya la mayoría está cumplida, pero está cerrada, no se puede agregar revelación. El Señor me dijo, hoy escuchamos, yo escucho de todo un poco como ustedes, ¿no? El Señor me dijo, y a mí me da terror, hermano, porque Éxodo capítulo 20, verso 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Es una cosa muy seria, hermano. A mí todavía, después de muchísimos años, me hace temblar este lugar y me da dolor de estómago, un dolor de estómago casi crónico. No se me pasa, hermano, porque esto es la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios tenemos temor. Y los que la administramos, terror, de decir la cosa por otra y ser reprendidos por el Señor. Así que no se puede decir livianamente, así dijo el Señor. Bueno, hermano, Éxodo 20, Dios no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano. Es un tema muy serio. Entonces veamos que para empezar a edificar un edificio tal vez haga falta una retroexcavadora. Hay que ir a los fundamentos. Y hay hierro y distintos materiales y distintas herramientas. Pero cuando la parte fundacional terminó, se utilizan otras herramientas. A mí me gustaría seguir usando una retroexcavadora. Bueno, pero eso es un problema tuyo. Yo quisiera tener el don de sanidad. No lo tengo ni yo ni lo tiene nadie. No hay una persona que hoy toque y sane en el nombre del Señor, independientemente de la fe de la persona, de la voluntad de Dios, lo levante en el nombre del Señor, como Pedro y Juan levantaron al paralítico en la puerta
del templo, en la Puerta de la Hermosa. Esas personas no están. Es evidente que no están. Lo hemos otra vez visto, vuelvo a decir, en las Escrituras, como siervos de Dios están enfermos. Entonces, no comprender estos propósitos y querer reducirlo a lo que a mí me gusta es un problema. Dios utilizó apóstoles, profetas en un tiempo. Y hoy hay ministerio de enseñanza, evangelismo, distintos ministerios para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Comprendiendo, hermano, este tipo de cosas, vamos a volver entonces sobre esta lista que teníamos en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, verso 9, bueno, se dice cómo por el mismo Espíritu se fueron repartiendo los dones de sanidades por el mismo Espíritu, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Hermano, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía es aquella capacidad que Dios había dado a hombres y mujeres, porque hay mujeres profetizas, y en ese tiempo donde la Escritura no estaba como la tenemos nosotros y no había Biblia. Hermano, esto hoy está cerrado. Aceptar revelación adicional, la Biblia está completa. Se cerró el canon de la Biblia. El catolicismo romano tiene un problema, que son las bulas papales. ¿Qué son las bulas papales? Documentos escritos por los papas a lo largo de 20 siglos, donde allí se avalan nuevas doctrinas. Por lo tanto, la Biblia se sigue escribiendo. Y tienen tanto valor como la Biblia. Allí figura la ascensión de María, el nacimiento de María sin pecado, el purgatorio, una cantidad de cosas. Los judíos tienen el Antiguo Testamento, especialmente la Torá, bueno, y los profetas. Pero ¿cuál es el problema? Que después nació el Talmud. Y el Talmud son las interpretaciones de los rabinos que fueron escribiendo durante tantísimos años también. Y le dan tanta importancia al Talmud, o tal vez más, que a la Escritura. Entonces, nosotros entendemos que la palabra de Dios arranca en Génesis y termina en Apocalipsis. Y fuera de esto no recibimos nada como palabra de Dios. Ahora, diferenciemos. Hay una profecía que tiene que ver con lo que va a pasar. Hay mucha de esta, la mayoría está cumplida. Y otra profecía que tiene que ver con lo temporal, con cosas que pueden ocurrir en cualquier momento. De lo primero, vuelvo a repetir, hermano, entendemos que está cerrado. Ahora, la pregunta es, ¿hay profetas hoy en día o no los hay? ¿Profetas que escriben la Biblia? No los hay. Humildemente entiendo, sí, que puede haber manifestaciones de Dios a través de distintos hermanos y hermanas donde Dios le da alguna convicción de cosas que van a ocurrir. Bueno, esto es un tema delicado, donde hay que entrar con cuidado, por no decir lo que Dios no dice. Cuando miramos ahí el libro de los Hechos, en el capítulo 11, encontramos a un profeta que se llama Ágabo. Ese profeta en el capítulo 11 trajo profecías sobre una hambruna muy fuerte que va a venir, tiempos muy difíciles. Bueno, allí se tomaron los recaudos. Después en el capítulo 21 aparece nuevamente el profeta Ágabo y está el apóstol Pablo. Y él se ciñe y dice, así van a llevar al dueño de estas ropas, que era Pablo. Entonces, una cosa es la profecía bíblica, la palabra de Dios, y otra cosa es la profecía temporal. Hermano, yo no tengo poder para decirte absolutamente no puede ser, no puede ser. Yo entiendo que Dios se sigue manifestando y sigue hablando a su pueblo. Lo creo que hay que tener mucho cuidado porque cada vez aparecen más hombres y mujeres que dicen así dijo el Señor y se arrogan un lugar que tuvieron los profetas en su momento, que cuando uno lo mira, hermano, la vida de los profetas, a estos profetas bíblicos ni los iluminaban, ni les ponían grandes escenarios, ni nada por el estilo. Al que no los apedreaban, lo cortaban al medio, al que no lo encarcelaban. No. Y el profeta más grande de los nacidos de mujer, que fue Juan el Bautista, apareció con una piel de vistiéndose, comiendo miel silvestre. No, hoy aparecen hoy profetas y profetisas como dignatarios de la iglesia, dueños del oráculo de Dios, y la gente los aplaude y la gente los sigue
Hermano, hay que tener mucho cuidado. Te quiero sugerir un capítulo, no lo voy a leer porque es muy extenso. Capítulo 23 de Jeremías. No dejes de leerlo. No dejes de leer Jeremías capítulo 23. Lo que Dios dice de los profetas de Israel. Porque falsos profetas hubo siempre. Y Dios dice, yo no los mandé, yo no los hablé. Si hubiesen estado en mi secreto, yo les hubiese hablado. Toda la vida Israel luchó con los falsos profetas. Profetas verdaderos, falsos profetas. Y cuando uno mira la vida de los verdaderos profetas de Dios, hermano, todos sufrieron. Al que no apedrearon, lo encarcelaron. A Isaías lo cortaron por la mitad. Lo cuenta la historia secular. El hijo de Ezequías. Manasés lo cortó al medio. Lo aserraron, lo cortaron al medio. Porque en general es la reacción que tiene el mundo para con los siervos de Dios. Ahora resulta que apareció otra cantidad de apóstoles y profetas que estarían en el fundamento y andan por todos los escenarios profetizando, recibiendo los privilegios de un apóstol. No, hermano, no. Los apóstoles era necesario que hayan visto la vida del Señor, la muerte y la resurrección para ser apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado, lo vamos a ver después. Brevemente lo digo. Nosotros somos enviados a predicar el Evangelio, pero somos apóstoles. No. Ser apóstol de Jesucristo tenía que tener estas condiciones. Vuelvo a decir, yo lo que veo que hoy pululan por muchos lados personas buscando los privilegios de un apóstol de Jesucristo. Hermano, cuando vemos los apóstoles de Jesucristo, todos, absolutamente todos los apóstoles, lo cuenta la historia secular, fueron martirizados. Todos. No tenían guardaespaldas, limusina, luces. Llegó el apóstol, cuidado, llegó el apóstol. No. Como a los profetas, los apedrearon y los mataron. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios al ser humano le molesta. Cuando habló Esteban, en Hechos capítulo 7, se taparon los oídos, arremetieron contra él y lo sepultaron en piedra. No le compraron un auto nuevo, no lo iluminaban. Profeta, venga profeta, ¿qué quiere el apóstol? Eso es una atrocidad y a mí me da terror. Y lo digo con terror por la parte que me toca, que no soy ni apóstol ni profeta. Un simple transmisor de la palabra de Dios. Con terror, yo veo la liviandad con la que hoy se habla de este tipo de cosas. Hermano, me da terror ajeno. Porque lo que tenemos como fundamento bíblico son hombres y mujeres que sufrieron. Vuelvo a decir, apedreados, perseguidos, todos martirizados. Todos los apóstoles del Señor fueron martirizados. ¿Quién fue el primero? Jacob. Acá. El hermano de Juan. Le cortaron la cabeza. Pero yo veo otra cosa, no sé qué ves vos. Yo veo honra, luminares, un montón de cosas. Ahora, volviendo al tema de la profecía temporal. La bíblica, ya dijimos, entendemos la palabra está escrita, está terminada. No se puede añadir como si fuesen bulas papales o el Talmud. Para nosotros, nuestra fe es Génesis, Apocalipsis, todo lo que está dentro, esto es nuestra fe. Fuera de esto, no reconocemos nada. Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Puede acaso el Señor hablarnos en forma personal o a través de algún hermano o alguna hermana acerca de algo que va a acontecer? Hermano, humildemente pienso que sí, porque Dios se sigue comunicando con su pueblo y creo que hay hermanos y hermanas que pueden recibir un mensaje de parte de Dios para alguno de nosotros. Habiendo vivido algunas experiencias a lo largo de tantos años, Dios ha hablado, nunca fuera de la Biblia. Nunca el mensaje que pueda venir a darnos puede estar contradiciendo el escrito. El Señor me mostró que me tiene que dar la escritura de tu casa. No. ¿No? Estamos claros. El Señor me mostró tal y cual cosa. No. El Espíritu Santo no se contradice nunca. Lo que escribió lo sostiene hoy. Ahora, hay situaciones en las que Dios ha hablado a su pueblo. Muchas veces de lugares similares a estos. Una cosa es dar la enseñanza, transmisión de conocimientos, y otra cosa es que esa noche hubo un mensaje donde Dios realmente nos habló. Hemos recibido, hemos percibido que el Señor mismo nos hablaba, el hermano desapareció de este lugar y quedó la palabra de Dios. Y yo doy gloria a Dios por las veces que esto pasa, que no pasa siempre, lamentablemente,
Una cosa es el ministerio de enseñanza, vamos enseñando acá, allá, anotamos, estudiamos. Otra cosa es el mensaje de Dios. Cuando hay un mensaje, cuando ese hombre se puso en las manos de Dios y Dios lo utiliza y nos ha hablado, y qué bien nos hace, hermano. Y esa palabra de Dios hoy escasea, escasea. Pero ¿qué dijo el Señor? Si hubiesen estado en mi secreto, yo les hubiese hablado. Salmo 25. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su secreto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer. Sí, hermano, hemos vivido situaciones así. En el año 86, la iglesia donde yo me congrego regularmente, que está acá a unas cuadras, tuvimos una división. Se fue la mitad de la iglesia, la mitad de la iglesia. Imagínate la situación en que quedamos, lo que quedamos. Desolados precisamente por estos temas. Este tema en particular, bueno, se generó una controversia donde pastores se fueron y arrastraron un montón de gente. ¿Cómo quedamos lo que quedamos? Apareados. ¿Qué hacemos? Nos reunimos a llorar, hermano, ¿qué vamos a hacer? Semejante catástrofe, ¿qué vamos a hacer? ¿Reuniones especiales? No, cerramos la puerta y nos pusimos a llorar. Y empezamos a orar, porque no entendíamos, porque nos veíamos como devastados. La congregación no era muy grande, no era mayor que esta, tal vez hasta un poco menos. La mitad se fue. Convinimos un día juntarnos para clamar a Dios especialmente. Y ese día 3 hermanos leyeron el mismo texto, capítulo 2 de Joel, donde Dios prometía restaurar lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Bueno, eso habla de la plaga de langosta que hubo en los tiempos de Judá, donde se comieron todos, fue un castigo que hubo. Y Dios dice, yo voy a restituir, yo voy a restaurar. La materia fecal no se puede restaurar. El trigo se lo comió. Dios dijo, yo lo voy a hacer. 3 hermanos con la misma lectura. ¿Qué entendimos? Entendimos que Dios nos hablaba. Y ya no estuvimos tristes. Y nos animamos unos a otros nuevamente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque nos habló que nos iba a restaurar. Y Dios, por su misericordia, nos restauró. Pero en un momento de desolación. En lo personal, cuando estamos en momentos de desolación, hermano, estamos buscando al Señor. En la palabra de Dios, Dios nos habla. Claro que Dios nos habla. Y nos da palabras que quedan allí por años. Hermano, no lo digo por autorreferirme, lo digo como testigo. A lo largo de mi vida Dios me fue dando palabras que tienen que ver con mi propia vida, con mi propia muerte, la muerte de la vida de mis hijos y una cantidad de cosas más, que todas se han ido cumpliendo en su tiempo, pero son para mí, no las predico, son para mí. Dios habló, porque si no lo vamos a encerrar en algo que a nosotros nos parece que no puede ser. Dios no habló nunca más, Dios sigue hablando. Lo puede hacer a través de un ministerio, no sé si de enseñanza, tal vez hubo un mensaje, y esa noche sentimos que el Señor nos habló. Cuando se comenzó el centro deportivo que está allá en Artigas, eso era un baldío. En el año 80, los hermanos empezaron a hacer unas reuniones de carpa. Bueno, allí paraban los circos. Y en un encuentro que había de oración y búsqueda para comenzar la tarea, un hermano se levantó y dijo, leyó el pasaje donde Dios decía a Josué, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y hermano, esa palabra quedó hasta el día de hoy. Hace 45 años que estamos en un lugar que no es propio, no es nuestro. Es del ferrocarril, hoy es del gobierno de la ciudad, no pagamos un peso, tenemos media manzana al lado de la estación Pueyrredón. Siempre por la fe, porque si piden hoy el lugar que lo puede pedir, la municipalidad lo puede pedir, hay que dárselo como está, con el auditorio, con las canchas, invirtieron un montón de dinero en 45 años. Pero ese día Dios trajo una palabra a través de uno. Tal vez alguno no coincida, yo le pido perdón, pero yo no puedo no decir lo que entiendo que sigue funcionando. No como don, sino como una palabra que Dios se la puede dar a mi hermano o se la puede dar al otro. No me hace profeta esto.
no me hace profeta esto. Creo que lo puede hacer a través de un hermano, lo puede hacer a través de un chico. En una ocasión me invitan a hablar a un campamento. Llego al campamento, la mayoría eran niños. Y yo no sé qué hacer con un niño. Yo ni fui niño, me convertí de grande, no fui a la escuela dominical. Si me das un chico, no sé qué hacer con un chico, lo llevo al kiosco. No sé qué hacer con un chico. Entiendo que enseñarle a un chico es un arte, es una capacidad de Dios, que no hay que menospreciarla porque esa arcilla fresca es una maravilla, pero yo no sé qué hacer. Cuando vi tantos chicos me agarré la cabeza porque me habían invitado a un campamento de iglesia. Por lo tanto, dormí de ratos. Se llegó a ponerle un jueves a la noche, dormí de ratos. Salgo a las 6 de la mañana, me levanto, porque ya para qué si no podía dormir. Me encuentro un chico con una gorrita. 6 de la mañana, un chico con una gorrita. Hermano, me dice, ¿usted es el predicador? Ponele que sí. ¿Sabe qué pasaje me gusta a mí? El de Samuel 16, primero Samuel 16, si no recuerdo mal, donde Dios le dice a Samuel, no mires a su estatura, al aspecto de lo que está delante de tus ojos, porque Dios no mira eso, mira el corazón. Y ya está. No mires un chico, porque Dios está mirando. Fue el mensaje para mí. Fue el mensaje para mí. Dios habló a través de un chico, de la boca de los niños y de los que maman. Dios fundó la fortaleza. Esa palabra puede venir a través de un chico. Otra vez Dios me habló a través de un viejo. Viejo. Fui a tomar una reunión, yo lo hablé con todo acá, perdonen los que lo escucharon. Así que muy temprano, era muy jovencito, empezaba a hacer las primeras entregas. Y estaba solito este hermano. Yo me sentía atrás, estábamos los dos solos. Pero cuando se dio vuelta, me dijo, no pierda el tiempo. Y se volvió a quedar así mirando para adelante. Es el día de hoy que yo no me acuerdo de qué fui a hablar, pero eso quedó hincado en mi corazón. Y de alguna manera morigeró mi vida a través de los años. No pierdas el tiempo. Entonces yo entiendo que Dios sigue hablando. Creo que no hay profetas. Sí creo que hay manifestaciones de Dios a través de hermanos o hermanas que nos pueden dar una palabra y es de Dios. Y se cumple. En la práctica es evidente. Pero tengamos que tener muchísimo cuidado, porque yo lo que veo no es esto, veo otra cosa. Gente con luces, todo el mundo. Te repito, profetas y apóstoles, todos martirizados. Esta es la respuesta. Hoy se abusa de la gente. Vino el apóstol tiene custodia, el apóstol vive en un lujo obsceno, porque nosotros de alguna manera representamos al que no tenía dónde recostar la cabeza. Entonces hay cosas que por más que nos las den, no las podemos aceptar, no las podemos usar, no las podemos mostrar, porque escandaliza, hermano, porque escandaliza. Yo veo mucho escándalo y veo mucha confusión. Cuando habla Amós, no dice profeta, dice carga que vino sobre Amós. Yo no soy profeta, soy boyero, decía Amós. Vino la palabra para Amós que la tenía que dar al pueblo. Y el pueblo a veces lo aceptaba y a veces lo metían en la cisterna como a Jeremías. ¿Qué honra? ¿Qué plata? ¿Qué nada? No, hermano, es una carga. Pero por la gracia de Dios, hermano, creo que Dios hoy nos sigue hablando. En forma personal, lo puede hacer desde acá. Puede ser un chico, puede ser un viejo, puede ser alguien que se cruza y nos diga algo que realmente fue de parte de Dios y se cumplió. Así que, resumiendo, entendemos sí que el ministerio profético que tiene que ver con la Biblia está totalmente escrito. Fuera de esto no recibimos nada. Entendemos que puede haber profecía, yo le llamo temporal, de algo que va a acontecer. Entiendo que sí, pero Dios la puede dar de distintas maneras en distintos hermanos, no necesariamente un profeta, creo que no hay más. Ya está, lo dice 1 Corintios 13:8, que las profecías también iban a terminar. Y eso es así. En síntesis, ¿quién es un profeta? Es alguien que nos trae la palabra de Dios.
Pero más que eso, lo que nos trae es el mensaje de Dios, porque el mensaje de enseñanza también trae la palabra de Dios. Podemos enseñar los dones de una forma más técnica, con un pizarrón, escribimos. ¿Hubo mensaje? No hubo mensaje, pero aprendimos una cantidad de cosas. ¿Qué distancia hay de Jerusalén a Jericó? Enseñanza, la vida del apóstol Pablo, los viajes. Otra cosa es cuando hay un mensaje. Yo personalmente lo aprecio enormemente cuando el que viene a hablar, en un momento se desdibuja de qué me está hablando el Señor. Querido, me hace un bien enorme. Y lo estimo como un ministerio casi profético, no de alguien que dice lo que va a pasar, de alguien que me está trayendo la palabra de Dios y me está hablando del corazón. Así que tengamos cuidado como con la sanidad. Firmemente que entiendo que no está la persona que levanta en el nombre del Señor. Entiendo que Dios sigue haciendo milagros de sanidad por la oración de todo su pueblo. No hay uno. Por la oración de todos, cuando es su voluntad, lo hace. La profecía, creo que no hay un profeta hoy, porque es de fundamento. Hoy estamos edificando. Creo que hay hombres, que hay mujeres, que hay niños, que hay ancianos, que Dios utiliza muchas veces para comunicarnos cosas que tienen que ver con nuestra vida y que se cumplen también. Mis queridos, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos el otro con los distintos dones y capacidades que Dios dio a su pueblo para la edificación del cuerpo que es la iglesia.